Queridos hermanos, bienvenidos, muy buenas noches. En este tiempo estamos iniciando nuevamente el culto nocturno. No somos numéricamente como otros domingos en la noche, así que vamos a aprovechar nosotros los que estamos aquí presentes. Así que sean todos bienvenidos, queridos hermanos. Voy a pedir que abra su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Juan capítulo 1, versículo 43 al 41, perdón, al 51, 43 al 51. Juan capítulo 1, versículo 43 al 51 dice de la siguiente forma: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ve y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Padre bendito, Padre celestial, amado Dios, gracias Señor por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te pido Señor que bendigas este tiempo de la predicación. Te pido Señor que tú vayas hablando a nuestros corazones. Te pido Señor que nos des el entendimiento necesario de tu palabra. Gracias por los hermanos que están aquí presentes. Pedirte Señor que los bendigas. Pedirte Señor que implantes en nosotros humildad para recibir tu palabra. Gracias por este tiempo. Úsame Señor como un instrumento. Perdona nuestros pecados. Por así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de esta noche es el siguiente: de la duda a la fe. De la duda a la fe. Había un hombre llamado Tomás, pero no es el discípulo incrédulo de la Biblia, sino este era un hombre moderno, un científico brillante que dedicó su vida a buscar respuestas en la vida. Tomás creció creyendo que la fe era un refugio para los débiles. Él creció creyendo que Dios era solamente una invención de las mentes necesitadas de consuelo. Un día, mientras Tomás investigaba el funcionamiento del ojo humano, quedó atónito ante su complejidad y él dijo lo siguiente: ¿cómo es posible que algo tan perfecto pudo surgir por azar? Esa duda lo llevó a un viaje inesperado. Años después, en una conferencia, escuchó a un teólogo decir: Dios no teme a tus preguntas, Él es la respuesta a todas ellas. Esa frase resonó en el corazón de Tomás como un eco que él lo sintió y lo denominó viniendo directamente del cielo. Hoy ese mismo Tomás es un pastor que ayuda a otros a encontrar a Cristo a través de sus dudas, tal como Natanael encontró al Mesías bajo la sombra
de su escepticismo inicial. Ahora, el relato que acabamos nosotros de leer nos recuerda una verdad profunda. Nos recuerda que la duda, queridos hermanos, no es el enemigo abierto de la fe, es más bien con frecuencia su catalizador. Vemos, por ejemplo, a Natanael aquí, un hombre sincero, pero escéptico. Él tuvo un prejuicio inicial. Él dijo: ¿de Nazaret acaso puede salir algo bueno? Ahora, se transformó en una de las confesiones más poderosas del Evangelio, posteriormente confesando: tú eres el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué ocurrió en ese encuentro? Jesús no reprendió su incredulidad. Jesús más bien la usó como puente para una revelación mayor. Como cité en la mañana, Karl Barth alguna vez dijo lo siguiente: Dios no se revela a los que todo lo saben. Dios se revela a los que tienen el valor de admitir que no saben nada. Esta paradoja divina es el corazón del pasaje que vamos a estudiar. Los que dudan con honestidad están a un paso de ver el cielo abierto y de ver a Cristo. Ahora, pensemos por un momento, queridos hermanos. ¿Cuántas veces hemos dejado que el escepticismo nos robe la oportunidad de un encuentro real con Cristo? ¿Hemos sentido alguna vez que Jesús nos mira desde lo secreto, como aquel día bajo la higuera donde Natanael luchaba en silencio? Y lo más crucial, ¿qué nos impide hoy, qué nos impide en este instante dar el paso de la duda a la fe, de la pregunta a la adoración? El mismo Jesús que sorprendió a Natanael con su conocimiento sobrenatural nos está diciendo ahora: ven y ve. Ven y ve. Ahora, esto no es una invitación a tenerlo todo resuelto, evidentemente. Es para encontrarnos con el único que sí lo tiene todo resuelto. Quiero compartir algunos puntos con ustedes en esta noche. El primero tiene que ver la duda inicial de Natanael. La duda inicial de Natanael. Fíjense lo que dice el versículo 46 de Juan 1. Juan capítulo 1, versículo 46. Vamos a ver primeramente la duda de Natanael. Natanael le dijo a Felipe, Felipe le dijo en el 45, fíjese, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Pero vamos a centrarnos específicamente en lo que Natanael dice. Aquí vemos un escepticismo, una incredulidad. Felipe le dice a Natanael: hemos encontrado a aquel de quien los profetas estaban hablando del Antiguo Testamento. Este es Jesús, el hijo de José, el carpintero que vive en Nazaret. Y Natanael, en su incredulidad, dice: ¿acaso puede venir algo bueno de Nazaret? Ahora, vemos aquí el reflejo de un prejuicio cultural profundamente arraigado en la vida de Natanael. Nazaret era una aldea insignificante en el contexto histórico. Era una aldea insignificante en el territorio de Galilea, una región despreciada por las élites judías de ese entonces. Ni siquiera Nazaret aparece mencionada en el Antiguo Testamento. Ni siquiera. Y mucho menos se esperaba que fuera la cuna del Mesías. No se esperaba. Natanael, como estudioso de las Escrituras, su identidad, como Cristo dijo más adelante, como un israelita genuino,
sugiere que conocía las promesas mesiánicas. Ahora, en la mente de Natanael ocurría algo interesante. Él tenía un paradigma. Él sabía que el Cristo vendría de Belén, según Miqueas 5:2, o de Jerusalén, o de un lugar oscuro, pero tenía un prejuicio Natanael. Ahora, su duda no era trivial. Revelaba una tensión entre lo que él esperaba del Mesías y cómo Dios eligió revelarlo. La ironía divina es palpable, porque las Escrituras, en el versículo 49, dice que Cristo es el Rey de Israel. Ahora, Natanael, como muchos hoy, buscaba un Mesías según sus propios términos, según sus propios requisitos. Hoy en día la gente busca al Mesías según bajo sus propios criterios, bajo sus propios términos. Pero Jesús se revela como el siervo que no tenía apariencia ni majestad, según Isaías 53:2. Ahora, la higuera bajo la cual Natanael meditaba era un símbolo tradicional del estudio de la Torá. Se convierte aquí en una metáfora de una religión que, aunque devota, puede cegar ante el Cristo real si se aferra a tradiciones sobre la palabra viva. En otras palabras, queridos hermanos, vemos aquí un escepticismo, una incredulidad de la vida de Natanael. Ahora, Jesús no desecha la duda de Natanael, no lo desecha. Él más bien la redirige. La redirige al demostrar conocimiento sobrenatural de su vida íntima. Le muestra que el verdadero problema no era Nazaret, era más bien la incapacidad humana de reconocer que Dios actúa a pesar de lo insignificante. Así, este pasaje anticipa la cruz. El lugar de maldición se convirtió en el trono de gracia. Ahora, Natanael nos interpela, o más bien nos representa en ocasiones hoy en día, porque muchas veces despreciamos muchos Nazarets. Muchas veces despreciamos personas, lugares o circunstancias, lo juzgamos como demasiado ordinarios para que sean un canal de lo divino. Y como vimos esta mañana, Dios siempre ha usado lo que todo el mundo desprecia, lo vil, lo que todo el mundo desecha. Cristo siempre sigue revelándose en lo inesperado. Cristo siempre sigue usando personas comunes y corrientes. Cristo sigue revelándose en lo inesperado. Cristo sigue revelándose muchas veces en el vecino difícil que tenemos, en el barrio marginal en el cual vivimos, en la crisis que consideramos una maldición. Pero, queridos hermanos, nuestra tendencia siempre es rechazarlo cuando no cumple nuestro criterio de poder o de prestigio. El problema de nosotros es que somos siempre muy prejuiciosos, como Natanael. Felipe le dijo: hemos hallado al Mesías. Este es hijo de José. Este es José de Nazaret. Y Natanael le dice: algo bueno puede venir de Nazaret. Entonces vemos la duda de Natanael en primera instancia. Ahora vamos a ver en segundo punto la invitación a experimentar. La invitación a experimentar. Fíjese lo que dice el versículo 47. Cuando Jesús
el versículo 46 en la segunda parte, le dijo Felipe, ven y ve. Aquí Felipe hace una invitación. La respuesta de Felipe ante el escepticismo de Natanael fue lo siguiente: ven y ve. Ven y ve. Esto, queridos hermanos, es una de las estrategias más importantes y profundas, hablando evangelísticamente, y a la vez más simples registradas en las Escrituras. Frente a Felipe hubo una objeción intelectual. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe no entra en un debate teológico. No entra. Él no cita profecías mesiánicas. No. Él no intenta ganar la discusión. Felipe no hace ninguna de esas cosas. El método de Felipe es algo revolucionario. Es una invitación personal a un encuentro experiencial con Jesús. Ve, palpa, ten un encuentro con Cristo. En otras palabras, que estaba diciendo Felipe a Natanael. El texto aquí enfatiza acción y presencia. Ven y ve. Ven y mira. Este enfoque refleja la esencia del Evangelio de Juan, donde ver es frecuentemente el puente entre la duda y la fe. Ahora, la teología aquí es ineludible. No se puede obviar, no se puede dejar de lado. Cristo, queridos hermanos, no es una teoría a debatir. No lo es. Es una persona a la cual experimentar. Natanael no necesitaba más información sobre Nazaret. Natanael no necesitaba más información sobre Nazaret. Necesitaba encontrarse con el Nazareno. Ahora, este intercambio revela a Cristo como el Logos, como la palabra encarnada. Y esto nos lleva a la realidad que desborda todas las categorías humanas. Felipe entendía que las objeciones de Natanael, aunque legítimas, eran secundarias ante la supremacía de Jesús. Fíjense en la astucia o la sabiduría de Felipe. No entra a debatir teológicamente con Natanael, porque Felipe evidentemente conocía también las Escrituras y no cita ningún pasaje del Antiguo Testamento, sino le dice: ven, ten un encuentro con Cristo. Cuando el texto señala que Jesús vio venir a Natanael, lo declaró un verdadero israelita en quien no hay engaño, según el versículo 47. Vamos a ver en un momento. Ahora, esto apunta, queridos hermanos, al corazón del Evangelio. Cristo no rechaza al que duda con sinceridad. No lo hace. Pero sí rechaza al que finge certeza sin buscar la verdad. La invitación de Felipe de ven y ve es en esencia una gracia divina que trasciende el racionalismo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se prueba con palabras, se prueba con un encuentro genuino con Cristo Jesús. Quiero llevarnos al tercer punto. Jesús conoce el corazón. Fíjense lo que dice el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El 48 dice: le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Cuando Cristo le dice a Natanael:
un verdadero israelita en quien no hay engaño, contiene aquí una revelación tan profunda, pero a la vez inquietante. El Cristo que Natanael aún no reconocía, ya lo conocía por completo. Esto es algo inquietante en el buen sentido de la palabra. El término verdadero israelita que Cristo usa aquí no es un elogio genérico, es un eco de Jacob, el patriarca cuyo nombre fue cambiado a Israel después de luchar con Dios, según Génesis 32, 28. Mientras Jacob era un hombre de engaño, usó algunas cuestiones para robar la bendición, Natanael es presentado como su antítesis o como lo contrario, un hijo de Israel sin la trampa de su antepasado. Pero el verdadero impacto viene después. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. La higuera, como mencioné hace un momento, en la tradición rabínica simboliza o simbolizaba un lugar de estudio y meditación de la Torah. Generalmente las personas estudiosas de las Escrituras se sentaban debajo de la higuera y estudiaban la Torah. Y esto lo encontramos en Primera de Reyes 4:25, por ejemplo. Lo encontramos en Miqueas 4:4, por ejemplo. Entonces, esto sugiere que Natanael buscaba sinceramente a Dios. Buscaba sinceramente a Dios. Ahora, Jesús no solo revela conocimiento sobrenatural de su ubicación física, sino estaba revelando su identidad o su intimidad espiritual. Ese lugar secreto donde Natanael luchaba con sus dudas, con sus anhelos, en sus oraciones. Aquí, queridos hermanos, la exégesis desvela una verdad rotunda. El Dios de la Biblia no es una deidad distante que responde a fórmulas religiosas. Es un ser que penetra lo más recóndito del alma, lo más profundo de nuestro ser. Y aquí es donde vemos activa la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo. Aquí Cristo nos enseña de manera práctica su divinidad, porque le dice a Natanael: antes que Felipe te llamara, yo ya te estaba viendo que estaba debajo de la higuera. Vemos una omnisciencia, omnipresencia de Cristo aquí. Vemos una deidad abierta. Ahora, cuando Natanael escucha: te vi bajo la higuera, no es solamente demostración de poder, es una declaración de intimidad. En otras palabras, Cristo le dice: yo estuve allí en ese momento que creíste en solitario. Esto, queridos hermanos, redefine toda espiritualidad. El Dios a quien adoramos no exige que lo descubramos, no. Él exige que lo reconozcamos, que reconozcamos que Él ya nos ha descubierto a nosotros. Y eso lo vemos abiertamente en Salmos 139, versículos 1 al 4. Él ya nos ha descubierto. La reacción de Natanael, pasando del escepticismo a la confesión mesiánica, muestra que la verdadera fe nace, ¿sabe en qué momento? Cuando no sabemos vistos por Cristo, no cuando logramos comprenderlo. Este es el mismo patrón, por ejemplo, de la mujer samaritana. Este es el mismo patrón que Zaqueo. Este es el mismo patrón de Pedro después de la pesca milagrosa.
el reconocimiento de que Él sabe lo que nadie más sabe en todo el mundo. Ahora, vayamos al punto 4, la confesión de fe. Fíjense lo que dice el versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cambió algo en Natanael aquí? Sí, rotundamente. Fíjese que la escena cambia. En el versículo 46 vemos a un Natanael incrédulo, escéptico. Pero aquí en el 49 ya hay una revelación de fe, hay una confesión de fe de parte de Natanael. Ahora, aquí hay una transformación radical en la persona de Natanael. De preguntar quizás con sarcasmo, en el versículo 46, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Vemos que se postró en la confesión: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, no es solamente un cambio de opinión, hermanos. No. Es el colapso de un paradigma humano ante la autorrevelación divina. El término Hijo de Dios, en el contexto judío del siglo I, no era un título meramente mesiánico. Era una afirmación de identidad divina. Mientras que el Rey de Israel evocaba las promesas davídicas. Esto lo encontramos, por ejemplo, en 2 de Samuel 7, en los versículos 12 al 16. Lo que más me llama la atención de esto es que Natanael llega a esta conclusión no después de escuchar un sermón teológico o ver quizás un milagro espectacular. No, él más bien llega a una conclusión por una simple frase de Jesús: te vi bajo la higuera. Solamente eso le hizo falta para que él creyera. Este detalle es crucial, hermanos. La fe genuina no nace de argumentos irrefutables, nace del encuentro personal con el Cristo que desnuda el corazón y la redime al mismo tiempo. La exégesis de este pasaje revela un patrón divino grandioso y glorioso al mismo tiempo. ¿Saben por qué? Porque Dios elige revelarse no a través de personas elocuentes, sino más bien en una intimidad que desarma. Para nosotros hoy, Natanael es un espejo, es un desafío. ¿Cuántas veces nuestras confesiones de fe son repeticiones doctrinales vacías en lugar de respuestas asombradas al Cristo que nos ha visto en nuestras higueras privadas? La persuasión que vemos aquí es urgente. Dejemos de reducir el Evangelio a un conjunto de afirmaciones ortodoxas y recobren el temblor de encontrarse con el Dios vivo. En una era donde el cristianismo se comercializa como 10 pasos para una vida mejor, Natanael nos recuerda que la fe auténtica surge cuando Jesús rompe nuestros esquemas y nos obliga a inventar lenguaje nuevo. De ser, no creo que venga de ahí, no creo que algo bueno nazca de ahí, en confesar: tú eres. Solamente Cristo puede hacer esa transformación. Solamente un encuentro genuino con Cristo Jesús puede llegar a proclamar y establecer eso que Natanael dijo posteriormente.
La iglesia no necesita más adherentes educados en teología sistemática. Necesita más testigos que, como Natanael, puedan señalar al Nazareno y decir: este me conocía antes de que yo lo conociera a él. Quisiera compartir el quinto y último punto: la promesa de cosas mayores. Fíjense lo que dice los versículos 50 al 51. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí vemos la promesa de cosas mayores. Cuando Jesús responde a la confesión de Natanael con un ¿crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Luego añade: de cierto les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Está desplegando una de las imágenes teológicamente más ricas del Evangelio de Juan. La referencia aquí a los ángeles subiendo y descendiendo es un claro eco, es un paralelismo con el sueño de Jacob en Betel, según Génesis 28:12. ¿Se acuerdan de ese sueño? La escalera conectaba el cielo y la tierra. Pero aquí hay una diferencia radical. Jesús mismo se presenta como la escalera. El título del Hijo del Hombre, usado por primera vez en Juan aquí, no solo apunta a la humanidad de Cristo, sino más bien a su rol como mediador cósmico entre el ser humano y Dios. Vemos que Betel, por ejemplo, fue un lugar sagrado, y en Cristo se convierte el lugar sagrado en persona. El lugar sagrado ya no es un sitio geográfico donde Dios se encuentra con el hombre, sino más bien el propio Jesús es quien es el lugar del encuentro. La promesa que Cristo hace aquí, verán el cielo abierto, se cumplirá literalmente un poquito más adelante en su bautismo. Pero ¿saben dónde alcanza su plenitud? En la cruz. ¿Dónde? Cuando el velo del templo se rasga. Vemos también que esto se cumple en Pentecostés, cuando el Espíritu desciende como lenguas de fuego. Teológicamente, este pasaje muestra a Cristo como el nuevo Betel. Betel significa casa de Dios. Vemos que el cumplimiento de todas las sombras del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Cuando Jesús dice verán en plural, no se limita solamente a Natanael, sino incluye, escuchen bien hermanos, a toda la comunidad de fe, a todos nosotros. La escalera de Jacob ahora tiene un nombre: el Hijo del Hombre que descendió del cielo, Cristo Jesús. Él se convierte en el puente eterno entre la humanidad y Dios. Queridos hermanos, esto debería revolucionar la vida de la iglesia. En un mundo donde el cristianismo a menudo se reduce a una ética social, se reduce a una terapia motivacional, o quizás en el peor de los casos se reduce a un ritualismo vacío, Jesús sigue diciendo: yo soy el camino real entre la tierra y el cielo. Yo soy el puente, yo soy el canal, yo soy el único camino. La persuasión para nosotros es urgente. Dejemos de buscar experiencias espirituales en lugares sagrados, en programas sofisticados o emociones intensas.
Debemos de reconocer que Cristo mismo es el portal abierto al cielo. ¿Por qué seguimos actuando como si Dios estuviera escondido cuando Él ya rasgó los cielos en Jesús? La iglesia no es llamada a construir escaleras al cielo. Somos llamados a señalar a la escalera que ya está plantada en la historia. El Cristo crucificado y resucitado. Cuando nos reunimos, queridos hermanos, no venimos a un edificio, sino al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Quiero dar 3 sencillas aplicaciones de este pasaje. El primero, ven y ve. Ven y ve. Invitar a una experiencia, no solo a un debate. La estrategia de Felipe ante el escepticismo de Natanael no fue argumentar, no fue debatir, no fue discutir, sino decirle: ven y ven y mira. Hoy muchos rechazan el Evangelio por prejuicios. Por ejemplo, dicen por ahí: ¿cómo puede Dios permitir el sufrimiento? La iglesia está llena de hipócritas. Hay prejuicios. En lugar de enredarnos en discusiones o en debates acalorados, debemos invitar a la gente a experimentar un encuentro real con Jesús. Número 2, mostrar que Jesús conoce lo íntimo. Jesús impactó a Natanael al revelarle que lo había visto en un lugar más privado. Hoy podemos usar esa verdad para evangelizar con sensibilidad, hablar de la intimidad de Dios, diciendo: Dios conoce tu corazón, Dios sabe el sufrimiento que estás arrastrando, Dios conoce las circunstancias que estás atravesando. Cristo no es ajeno a lo que estás atravesando, Él es la solución. Entonces debemos demostrar que Jesús conoce también lo íntimo de cada persona. Y número 3, presentar a Cristo como el inicio y no como el final. Lo que me asombra de esto es que Jesús no se conformó con la confesión de Natanael. Le prometió cosas mayores. Al evangelizar debemos despertar el hambre espiritual. Como por ejemplo, esto que sientes ahora es el principio. ¿Quieres ver lo que Dios puede hacer en tu vida? Enfatizar crecimiento. La fe no es aceptar a Jesús, es tener un encuentro real con Él. Arrepentirse del pecado, confesar nuestra fe en Él. Así que, queridos hermanos, en conclusión, este pasaje nos enseña que el evangelismo efectivo no es solo ganar argumentos, es invitar a experimentar, es mostrar el conocimiento amoroso de Jesús y es desafiar a buscar más. Queridos hermanos, el Señor conoce cada cosa nuestra. Somos transparentes ante el Señor. De Él no se puede ocultar absolutamente nada. Y eso debe ser un motivo de regocijo para nosotros, porque Él nos conoce. No se puede esconder absolutamente nada de Él. Así que, queridos hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar este tiempo. Oremos. Aprovecho también para orar por las ofrendas. Padre celestial, amado Dios, gracias, Señor, por tu tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Agradecerte, Señor, por tu palabra. Señor, te pido que tú bendigas a mis hermanos que han llegado hasta aquí. Te pido, Señor, que tú puedas guardar cada una de sus vidas. Ayúdanos, Señor, a practicar
lo que vamos aprendiendo en este lugar. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, nos oriente, nos capacite. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo. Afirma nuestra fe, Señor. Danos la fortaleza necesaria. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, perdona nuestros pecados, y te pido que tú bendigas grandemente a la iglesia. Ora así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mejor voy a pedir a